El Señor nos bendiga, mis hermanos. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Podemos seguir meditando en su palabra. ¿Y en qué libro estamos? Ya me olvidé. ¿Qué libro estamos siguiendo? ¿Qué libro? Levítico. Estamos en el libro de Levítico, porque nuestra hermana Viviana está siguiendo el libro del Génesis. Hemos allí hecho este préstamo de libros, ¿cierto? Yo sigo con uno solo, que estábamos aquí siguiendo los dos a la vez, y nuestra hermana Viviana nos está enseñando acerca del Génesis, la continuación hasta donde lo habíamos dejado, ¿no? Y estamos en Levítico detenidos en el capítulo 23, que tiene que ver, que nos habla acerca de las fiestas solemnes, ¿sí? Las fiestas. Y dijimos que enumera el sábado no es en sí una fiesta nacional, sino que es un día cierto para apartar para el Señor, pero a partir de allí comienza a mencionar las 7 fiestas de la nación de Israel. Y ya vimos la primera fiesta. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la primera fiesta? Empezaba con la letra P. No. Purim no. No, tampoco, de los panes sin levadura. La Pascua, muy bien. La fiesta de los panes sin levadura la vamos a ver hoy, la segunda fiesta. Pero la primera fiesta que vimos nosotros es la fiesta de la Pascua, una fiesta nacional. ¿Recordamos más o menos en qué mes de Occidente se celebra la Pascua? Meses de marzo, abril, muy bien, porque se rige en realidad por el calendario lunar, por eso a veces cae en marzo, a veces en abril, no por el calendario solar, que es el que nos rige a nosotros en Occidente, ¿cierto? Los judíos se regían por otro tipo de calendario. El calendario judío básicamente constaba de 12 meses y de vez en cuando se agregaba un mes 13, porque si no queda todo desfasado. Así como nosotros de vez en cuando, como por ejemplo este año, el 2020, hemos agregado un día más, que es hoy. Hoy es el día que no hubo el año pasado, así que si alguien cumple años un 29 de febrero, Dios le bendiga y hasta dentro de 4 años no celebramos nada. Es una manera de decir, ¿cierto? ¿Por qué hay un día más? Porque si no queda todo desfasado, de un día en un día, y pasado muchos años, después estamos celebrando primavera recién en agosto, qué sé yo, queda todo desfasado. Por eso cada 4 años se agrega un día, ¿cierto? Por esa diferencia. Bien, en el calendario judío, como se regían por la luna, ¿cierto? Un calendario lunar, de tanto en tanto ellos agregaban un mes 13, porque si no, insisto, quedaba todo desfasado. Son años si mal no recuerdo, de 350 días aproximadamente, 360 días. Y entonces el desfasaje es importante, pero no nos detengamos en la cuestión del calendario, que es muy engorrosa. Dejemos eso de lado, era un comentario al margen. Bien, entonces la primera fiesta que ellos van a celebrar, la primera fiesta que se nombra aquí es la Pascua. Recordamos de qué trata la Pascua, básicamente del sacrificio de ¿qué? De un cordero. Así que lamentamos que el pueblo católico terriblemente haya impuesto esto de no comer carnes rojas, lo que se llama la cuaresma, ¿no? Toda la cuaresma, porque ¿qué es el carnaval que ha festejado la gente ahora? La gente sale a carnaval y tira espuma y aprietan el pomo con agüita, ¿no? Y qué sé yo, y se disfrazan y tantas tonterías que hace la gente, ¿no? Bueno, ¿qué es el carnaval? El carnaval literalmente significa carne. Carna es carne y val es adiós a la carne. Entonces, comienza la cuaresma, es decir, 40 días antes de la Pascua, ¿sí? Eso es carnaval. 40 días antes de la Pascua es carnaval. ¿Y qué es carnaval? Digámosle adiós a la carne, es decir, es como aquel borracho que dice voy a tomarme el último trago, pero el último trago se desfasa y hace desastre, ¿no? Porque está celebrando en realidad, ¿no? La última, como dice un tango, la última curva. Y el carnaval es eso, es darle rienda suelta a la carne y a los placeres carnales. ¿Por qué? Porque se supone que comienza la cuaresma, el tiempo de meditación, de ayuno y de búsqueda de las cosas espirituales. Yo les
preguntaría a todos los que celebraron carnaval si ahora están en ayuno, en oración y búsqueda de las cosas espirituales. No, eso no. Celebraron el carnaval, es decir, vamos al jolgorio, a la fiesta, a la última curda, al último trago, celebramos con los amigotes, le damos rienda suelta a la carne. En realidad, el adiós a la carne no resulta en un adiós, porque la gente sigue en la carne permanentemente. Fíjese las tonterías que celebra este mundo. Porque tomo el último trago porque ahora me dedico y me consagro 40 días al Señor hasta que llegue la Pascua. Eso es la Cuaresma. Una cosa ridícula, porque, insisto, hoy, ¿quién está celebrando la Cuaresma? ¿Cuántas personas de los que salieron a festejar el carnaval y le dieron rienda suelta a toda la carnalidad, hoy están meditando las cosas espirituales? ¿Se da cuenta que nada que ver? El mundo no sabe qué festeja, y lamentablemente la religión oficial tampoco saben ni lo que festejan ni lo que se promueve. Es una mezcolanza terrible, ¿no? Bueno, la Pascua era la primera fiesta judía. Vamos a nuestro tema y no nos quedemos allí en el carnaval, ¿no? Dejemos al rey Momo para otro día. La Pascua era la primera fiesta judía que el Señor nombra allí, ¿no? Estas son las fiestas instituidas por Dios. Dios instituyó 7 fiestas nada más. Y 7, usted sabe que es un número en la Biblia que significa perfección o algo completo, algo acabado, la totalidad. Por ejemplo, 7 días de la creación, 7 años de la tribulación, las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 juicios, 7 sellos, perdón. Y así, el número 7 siempre es un número de perfección. Las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris. Es decir, Dios trabaja mediante el número 7, porque habla de algo perfecto y algo completo. Y aquí tenemos 7 fiestas, porque estas 7 fiestas van a representar la persona, la obra o el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Representan un aspecto. La Pascua, ¿qué aspecto de la obra de Cristo viene a significar? Nuestra redención. Es decir, el sacrificio del Cordero para redimirnos, ¿cierto?, de nuestros pecados. Pero ahora, una vez pasada la redención, y la redención, la Pascua, ¿a qué hecho apunta en el Nuevo Testamento? A la cruz del Calvario, por supuesto. En el Antiguo Testamento, la Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual, era la redención de Israel. Dios había comprado por precio de sangre a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el cumplimiento es la cruz del Calvario. Dios ha comprado a la iglesia mediante el precio de sangre, ¿sí o no? Amén. Entonces, la Pascua del Antiguo Testamento es sombra, o es la figura, es el tipo del Calvario. En el Calvario, mediante el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, Él ha comprado un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice la palabra del Señor. Ahora, luego de la fiesta de la Pascua, que eso nos habla de la cruz del Calvario, viene la segunda fiesta que la vemos hoy, la fiesta de los panes sin levadura. Bien, vamos entonces Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8, que dice: y a los 15 días, porque la Pascua era el día anterior, el 14, ¿se acuerdan? El 14 de Abib, o Nisan era el nombre hebreo, ¿no? El 14 de Abib o Nisan, la Pascua, versículo 6. Y a los 15 días, es decir, al día siguiente de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Básicamente eso es lo que nos dice aquí de la fiesta de los panes sin levadura. Para más información, lea en su casa Éxodo capítulo 12. Allí está descrita la Pascua y está descrita la fiesta con mayor detalle de los panes sin levadura. Aquí básicamente menciona algunos condimentos. Veamos estos condimentos que la Biblia nos dice acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Fecha: el 15 de Abib o Nisan, marzo o abril, más o menos, depende del año, ¿cierto? Para nosotros aquí en Occidente. Era luego de la Pascua. El 14 era la Pascua, pero el día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Sí,
El día 14, la Pascua, representa el sacrificio de Jesucristo. El día 15, ¿qué representa? El inicio de la vida cristiana, el inicio de una vida de panes sin levadura, y ahora vamos a desarrollar el tema. Es decir, nadie puede comenzar una vida nueva, una vida sin levadura, que va a ser símbolo del pecado, una vida apartada para Dios, una vida consagrada a Dios, si primeramente no pasa por el sacrificio del Calvario. Es decir, nadie puede llegar a ser cristiano simplemente por hacerse miembro de una iglesia. La vida cristiana no comienza cuando yo me asocio a una iglesia, evangélica, presbiteriana, pentecostal, bautista, no importa. La vida cristiana no comienza allí cuando yo me hago miembro. La vida cristiana no comienza ni siquiera cuando yo me bautizo. La vida cristiana comienza cuando yo vengo a los pies de la cruz, cuando yo vengo a los pies del Calvario, cuando yo vengo a los pies de Jesucristo, que es nuestra Pascua, la cual ya fue sacrificada por nosotros. Cuando uno viene a Jesucristo y recibe a Jesucristo y es limpiado por la sangre del Cordero Pascual, entonces allí puede comenzar una vida de panes sin levadura. E insisto, ahora vamos a desarrollar este concepto. Entonces, no hay vida cristiana sin pasar por el Calvario. Hay gente que ha tenido la bendición de criarse en un hogar cristiano, gloria a Dios por ello, pero eso no lo hizo cristiano. Como alguien dijo, usted puede haber nacido en un garage y eso no lo hace un auto. Usted puede haber nacido en un hospital y eso no lo hace un médico. ¿Es verdad que no? Bien, entonces usted puede haber nacido en un hogar cristiano, pero eso no lo hizo a usted cristiano. Uno llega a ser cristiano en un determinado momento cuando viene a los pies de Jesucristo entendiendo que necesita un Salvador. Ahí yo llego a ser cristiano. Gracias a Dios, ¿no? Por los que se han criado en un hogar cristiano, por supuesto. Eso es una tremenda bendición. Bueno, en primer lugar, acerca de esto dice allí el versículo 6 que es una fiesta. Es decir, para los judíos era una fiesta, no era un momento donde, uy, no, y ahora qué pasará, y se comían las uñas, y se codeaban unos con otros, pobre de nosotros, viene la fiesta de los panes sin levadura. No, la Biblia dice que era una fiesta. ¿Y qué ha de ser para el cristiano, para el creyente, luego de haber recibido a Cristo, la vida cristiana? ¿Qué ha de ser? Un funeral, uy, bueno, otra vez. Hermano Guillermo, hay que ir a la iglesia este domingo. Bueno, se supone que uno es cristiano y bueno, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la oración y bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, cuando uno toma como pesadumbre la vida cristiana, no está entendiendo que es una fiesta, que es una alegría, que es un tiempo de gozo y regocijo más allá de las dificultades que uno pueda pasar en la vida cristiana. Entonces, en primer lugar, es una fiesta, es un estado de algarabía, es un estado de gozo. La vida cristiana es una verdadera fiesta. Los creyentes no vienen, como dice un predicador, a un funeral. Fíjese lo que el apóstol Pablo decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. También dice en la Escritura, ¿no?, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, el creyente, más allá de que pasamos circunstancias difíciles, la vida cristiana es un deleite, mis hermanos. Dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es... Uy, qué difícil, qué complicado. No, la vida cristiana... Yo he escuchado a personas decir, no, es muy difícil, pastor. Pero eso contradice a lo que el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es... ¿Cómo es? Fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué se nos hace difícil? Porque tal vez todavía estamos en el carnaval, ¿no? Dándole rienda suelta, a la carne. Cuando el creyente le da rienda suelta o anda en la carne, claro, se hace difícil, No, pero sin embargo, el creyente está llamado a, por el Espíritu, a hacer morir las obras de la carne. Y para eso está el Espíritu de Dios en nosotros. Él no nos ha dejado solos. Entonces, la vida cristiana, mis hermanos, más allá de las dificultades, es una vida nueva, es una vida distinta. Ahora, no solamente dice la Escritura aquí en el versículo 6, estoy en el versículo 6 analizándolo, no solamente dice que era una fiesta, sino que dice que era solemne. Y busqué qué significa solemne, algo solemne. Bueno, encontré algunas definiciones. Por ejemplo, una dice así: acto que debe seguir todos los requisitos necesarios para que tenga validez legal.
Es decir, hay una serie de ordenanzas y requisitos que hay que seguirlos para que sean válidos. Otra definición dice, acto que se celebra con pompa o formalismos extraordinarios. Es decir, algo solemne es algo pomposo, algo que tiene formalismos, ¿sí? Es algo formal, no informal. Otra definición dice, el evento solemne es, escuche, organizado con anticipación y se lleva a cabo de acuerdo a determinadas reglas preestablecidas y respetando un protocolo. Eso es un acto solemne. Entonces, para resumir, yo hice un resumen de estas definiciones. La fiesta de los panes sin levadura era un evento formal, es decir, tenía reglas, pero a la vez era gozoso, porque era una fiesta. Porque nosotros podemos ir a un acto solemne y podemos salir de allí y decir, qué aburrido que estuvo, un acto protocolar, la verdad que estuve de compromiso, la verdad que estuvo muy, como dirían en Chile, muy fome, ¿no? Estuvo muy pesado, la verdad que, claro, sí, fue un acto solemne, pero nadie se gozó. Acá es un acto solemne con gozo. Es decir, hay reglas que Dios ha establecido para su fiesta. Hay reglas, hay principios, hay protocolos que Dios ha preestablecido, pero es una fiesta. A veces nosotros nos quedamos con las reglas y en formalismo. No, hermano, es pecado si usted no dice 3 gloria a Dios. ¿Por qué? El formalismo dice, demos 3 gloria a Dios. Y si usted da 2 gloria a Dios, no, eso no va. Y si usted dio 4 gloria a Dios, no se haga el exagerado, hermano, no exagere. Y entonces empezamos a fijarnos tanto en el protocolo que existe, que está, porque una fiesta solemne, como dice la definición, es un evento organizado con anticipación. Dios lo ha organizado, en la fiesta que estableció el Señor, es un acto organizado con anticipación, pero se lleva a cabo de acuerdo a determinadas reglas preestablecidas y respetando un protocolo, pero no deja de ser una fiesta. Por eso, mis hermanos, muchas veces hemos dicho desde este púlpito, cuando nosotros no estamos disfrutando la vida cristiana y solamente estamos haciendo las reglas y el protocolo, de algo nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado que la vida cristiana es una fiesta. Que la vida cristiana, mis hermanos, es un gozo más allá de las circunstancias. ¿Tenemos gozo o no tenemos gozo? ¿Hay esperanza en el creyente o no hay esperanza? Aun cuando llega la muerte, dice Pablo, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el creyente tiene esperanza. Y el creyente se goza. Pablo estaba ante la muerte y dice, no sé qué hacer, estar con Cristo es mucho mejor. Fíjese qué manera de esperar la muerte. Y los romanos no estaban bromeando, no estaban jugando con la psiquis de Pablo para amenazarlo. No, los romanos le iban a cortar la cabeza. De hecho, por ser ciudadano romano, él no fue crucificado, pero fue decapitado. Entonces, Pablo sabe que esto no es broma, no es chiste, y sin embargo, él escribe, mis hermanos, acerca de estas cosas. Estar con Cristo, dice, no sé qué hacer. Estar con Cristo es mucho mejor. Estoy ausente del cuerpo, pero presente para el Señor. Pero si me quedo en el cuerpo, soy útil para las iglesias, gloria al Señor. Y no sé qué hacer, dice Pablo. La verdad, estoy en estrecho, en una encrucijada. Fíjense cuál es la actitud de un verdadero creyente, incluso ante la muerte. Y no simples amenazas. Esas amenazas las cumplieron. Y Pablo sabía que los romanos no andaban con vuelta. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, nos puede pasar en nuestra vida cristiana que estamos preocupados por el protocolo. Otros no. Otros están de jolgorio y de fiesta y se olvidan que hay un protocolo. Es decir, empiezan a hacer los cultos y empiezan a hacer de la vida cristiana cualquier cosa. Bueno, pero ¿qué tiene de malo que me haga un tatuaje en el medio del ojo acá y coordino así? Bueno, ¿cuál es el problema que me haga un corte punk? Bueno, para mí es difícil, no un corte punk imposible. Pero, ¿qué problema hay si Dios es nuestro amigo, en definitiva, ¿no, hermano Guillermo? Dios es nuestro amigo. A ver, Dios es nuestro amigo, sí, si hacemos lo que Él manda, dice la palabra. Dios es amigo de los que le obedecen, pero nunca es amigote de nadie. Esas son cosas distintas. Hermanos, entonces, por un lado tenemos hoy los que simplemente piensan que la vida cristiana es una fiesta y que no hay protocolo. Y hay otros que son legalistas y que se basan solo en el protocolo y se olvidan del disfrute de la vida cristiana. Qué tremendo equilibrio que tenemos que tener, ¿no? Qué tremendo equilibrio.
Por un lado, los legalistas, no se puede hacer nada porque todo es pecado. Y por otro lado, los libertinos, hagamos todo total, Dios, Él está contento y Él acepta cualquier cosa. Dios no acepta cualquier cosa. Dios ha preestablecido las reglas del cristianismo. Dios ha preestablecido las reglas de los sacrificios. Dios ha preestablecido las reglas de la fiesta de los panes sin levadura. Dios ha preestablecido las reglas del Evangelio. Y tenemos que aceptarlas. Pero a la vez tenemos que gozarnos en ellas. Dice también el Antiguo Testamento que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no es algo tedioso. Llegaron los sacerdotes judíos en la época de Isaías a decir, ¡oh, qué fastidio es esto! En la época de Malaquías decían, ¡oh, qué fastidio es esto también! Era un fastidio para ellos. ¿Por qué? Porque era un protocolo, pero se olvidaron del disfrute de las cosas espirituales, hermanos. Qué bueno es venir a la casa del Señor con gozo. ¿Venimos con gozo a la casa de Dios o nos es pesadumbre? Sábado a la tarde, ¿estamos esperando el horario de reunión? Domingo por la tarde, ¿estamos esperando el horario del culto? ¿O es, bueno, hay que ir porque se supone que los cristianos van? No, mis hermanos, no se trata de eso. Hay un protocolo, sí. Hay reglas, sí. Están preestablecidas, por supuesto, en la palabra de Dios. Pero es una fiesta. Y qué delicado equilibrio tenemos que, mis hermanos, guardar en estas cosas, ¿no? Qué tremendo es el Señor. Entonces la fiesta de los panes sin levadura, repito, era un evento formal. Es decir, tenía sus reglas, pero a la vez era gozoso porque era una fiesta. Qué maravilla, ¿no? Entonces nadie iba a ir así al templo con la cara larga, pero otra vez tengo que venir. No, era una verdadera fiesta, era alegría, era júbilo. Ahora, en estos días, porque esta fiesta, ¿cuántos días duraba? ¿Cuántos días duraba? 7 días, ¿sí? Porque 7 es el número completo, ¿no? Y eso nos prefigura la vida cristiana. De principio a fin, la vida cristiana, de principio a fin, es una fiesta. Hay un protocolo, hay reglas por seguir, pero es una fiesta. Cuando hablamos del sábado, dijimos que Jesucristo era nuestro descanso, nuestro día de reposo, ¿sí? Espiritualmente hoy reposamos en Él y más adelante también reposaremos en un reino milenial con Él, gloria al Señor. Entonces tiene una aplicación espiritual hoy, Jesucristo es nuestro reposo, pero tiene una aplicación literal mañana, 1000 años de reposo sobre esta tierra, ya lo predicamos eso. Bien. Entonces, esta fiesta duraba 7 días, porque 7 días es algo completo, es una semana completo, y eso prefigura la vida cristiana, de principio a fin, de pe a pa, de tapa a tapa, de la A a la Z, de la alfa a la omega. La vida cristiana tiene que ser un protocolo, hay reglas, pero a la vez es una fiesta, es un gozo y es una alegría servir al Señor. ¿No es para usted una alegría servir a Cristo? ¿No es para nosotros una alegría? Hermanos, tenemos que plantearnos qué está pasando con nosotros cuando no estamos disfrutando la vida cristiana. Algo está pasando, algo malo hay. O no estamos entendiendo o hemos perdido el gozo de la salvación. David tenía ese temor, no de perder la salvación, pero sí de perder el gozo de la salvación. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación y se recrearán estos huesos que has abatido. Él se miraba a sí mismo y a causa de pecados no confesados, él se sentía absolutamente miserable. Así puede pasar a veces con el cristiano. Pierde el gozo de la salvación por mirar las circunstancias, por pecados ocultos, no confesados, por situaciones de amargura en el corazón. ¿Se pierde qué? Se pierde el gozo. Se pierde el gozo. Ahora, en esta fiesta se comían, por supuesto, si es la fiesta de los panes sin levaduras, ¿qué se comían? Panes sin levadura, nada de facturas, mi hermano Guillermo, no, nada de facturas, nada de bizcochos ni de tortas, no, era fiesta de los panes sin levadura. Y los israelitas, yo escuchaba estos días a un predicador y decía, seguramente ellos se rascaban la cabeza, como diciendo, ¿qué tiene que ver qué fiesta es esta? ¿Por qué panes sin levadura? Tal vez ellos no entendían el significado espiritual, y yo creo, y coincido con este predicador, ellos no lo entendían. No lo entendían. ¿Por qué? Porque estas cosas, dice la Escritura, se han de discernir espiritualmente.
Se han de discernir. Dice que, fíjese que cuando, y este predicador citaba un ejemplo muy gráfico, dice cuando uno tiene un niño, uno no le explica al niño el ciclo de la corriente. Mira, los 220 voltios se generan en la represa tanto, vienen por un sistema de interconectado nacional, llegan a nuestra toma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tú no tienes que meter el dedo en el enchufe. ¿Usted hace esa explicación? No. Usted simplemente, ¿qué le dice? No meta el dedo en el enchufe. ¿Por qué no le explica el resto? Porque no está en capacidad de entenderlo. La Biblia dice que el Antiguo Testamento era un ayo, era una niñera para cuando el pueblo todavía estaba en una etapa infantil. Por eso en el Antiguo Testamento tenemos leyes simples y directas. Es decir, coman panes sin levadura. ¿Por qué? Ustedes coman panes sin levadura. Hay que bañarse, no sé, después de cualquier emisión corporal. ¿Y por qué? Ustedes se bañan y listo. ¿Se da cuenta? Ya esto lo hemos predicado cuando hablamos de la lepra, ¿se acuerdan? Que tenía que bañarse, tenía que hacer esto, aquello, y no explica mucho el por qué. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa infantil. La Biblia es una revelación progresiva. Dios comenzó de menos a más. Así como cuando usted le enseña a su niño, no le enseña la tabla del 8 cuando él todavía no sabe hacer la letra A. Cuando todavía no sabe escribir mamá y papá, usted no le da una regla de 3 simple. ¿Verdad? Usted le enseña la A decir mamá, a decir papá, y usted empieza con las cosas básicas. ¿Por qué hace esto usted? Porque todavía está en una etapa infantil. El pueblo de Israel estaba en una etapa infantil. Entonces Pablo dice que todas estas leyes eran para la etapa infantil, pero cuando uno ya es grande ya comienza también incluso en la vida cristiana a comer el alimento sólido. Otra clase de enseñanza. Para profundizar en la palabra del Señor. Bien, seguimos adelante. Se comían panes sin levaduras. En Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20, no lo busque, simplemente se lo nombro, se dice que desde una semana antes a esta fiesta, la gente tenía que examinar toda la casa y eliminar todo vestigio de levadura. Es decir, había que recorrer cada rincón, la alacena, la cocina, el mueble allí, buscar, no sé, abajo de la licuadora, si había, no había licuadora obviamente, ¿no? Pero en cualquier rincón de la casa a buscar que no hubiera levadura, nada, no tenía que haber nada de levadura en la casa. Una semana antes se tenía que revisar exhaustivamente todo esto, ¿no? Ahora, la levadura, por supuesto, porque eran panes sin levadura, y estamos hablando de panes y de levadura, pero tenía que haber ausencia de levadura. La levadura en la Biblia tiene varios símbolos. Mire, yo busqué algunos. En Éxodo 12:39 dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, pues al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Es decir, que la levadura, en principio allí, por lo menos en la salida del Éxodo, tenía que ver con premura, es decir, salir a prisa. La rapidez, es decir, estoy de viaje, se me va el cole, se me pasa el taxi, no sé, hay una urgencia, ya listo, pierdo el vuelo. Entonces no se puede detener uno, no puede perder tiempo, esa es la idea, ¿no? Entonces la levadura hace perder el tiempo. ¿Por qué? Porque la levadura tiene que fermentar, no, Dios dice no. Levadura no, porque la levadura hace perder el tiempo. La levadura hace que uno se detenga, así como Lot se detenía en la casa, nadie sabe esperando qué o haciendo qué. Y los ángeles le decían, sale rápido porque el fuego de Dios va a caer sobre esta ciudad. Y dice que él se daba vuelta, no sé qué estaba haciendo, masa, qué sé yo, y esperando a que leude, no. Así como el pueblo de Israel tuvo que salir prácticamente corriendo de Egipto esa noche, así Lot tenía que salir de su ciudad. Así, mis hermanos, también nosotros al venir al Señor tenemos que venir con rapidez. ¿Por qué? Porque emprendemos un peregrinaje, dijimos en la última predicación, ¿se acuerdan? Uno emprende un peregrinaje. Ellos tenían que estar vestidos, ¿se acuerdan que lo dijimos en la predicación anterior? Si no, búsquela en internet. Tenían que estar vestidos, los zapatos puestos allí y comerlo deprisa en esa noche, tomar la masa sin leudar e irse. ¿Por qué? Porque era la Pascua del Señor. Entonces, esa era la condición. Ellos iban a emprender un viaje. Bueno, los panes sin levadura nos recuerda esta rapidez,
que nosotros estamos aquí peregrinando, algo rápido, con premura, con el ánimo de salir ya inmediatamente. También en Génesis capítulo 19, versículo 3, se habla de Abraham y dice que Abraham ofreció a los 3 visitantes allí que vinieron a su hogar panes sin levadura. Nos habla también de la amistad genuina, la amistad sincera, ¿cierto? Le ofreció panes sin levadura. Mire, allí nos habla de amistad, ¿no? O de compañerismo. Panes sin levadura. En Levítico capítulo 2, versículo 4, esto ya lo predicamos, usted lo puede buscar en internet, dice: ninguna ofrenda que ofrecieren a Jehová será con levadura. Dios había dicho esto. No me puedes traer nada que tenga levadura. ¿Por qué? Porque la presencia de levadura significa justamente algo artificial. Porque ¿qué hace la levadura? ¿Qué genera en la masa? Mi hermana Andrea, que es especialista en rosquillas, ¿qué genera en la masa? ¿Qué se forma dentro de la masa cuando hay levadura? Sí, pero eso es porque genera aire. Muy bien. Entonces te da una apariencia de una masa tremenda, pero cuando la aplastás, ¿cuánto queda? Entonces está hablando de algo artificial, no es genuino. Tenemos allí mucha masa, aparentemente porque ha leudado. ¿Qué es la levadura? La levadura literalmente es un hongo que fermenta, que descompone y que eso genera gases, ¿cierto? Y esos gases inflan la masa. Entonces Dios dice: no me traigan nada inflado, yo quiero cosas genuinas, reales, aunque sean más chicas, más pequeñas, pero genuinas. Este es el ejemplo que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Por eso le decía: cuando me traes ofrenda, nada tiene que ser con levadura, porque yo quiero cosas genuinas. No me importa el tamaño de la ofrenda, me importa que sea genuina, que sea sincera, que sea algo propio. De hecho, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra jactancia. ¿Sabe lo que es jactancia? Jactancia literalmente significa una bolsa de aire, un globo. Si usted abre un globo, ¿qué encuentra dentro? Nada, aire. Está vacío, pero usted lo ve, está llenito, está inflado. Eso es la levadura. Está inflado ¿de qué? De aire, pero adentro no hay contenido, no hay sustancia, no hay algo genuino, hay una apariencia, en realidad es algo falso. En Mateo capítulo 16, versículo 12, mire qué interesante. El Señor les dijo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Ellos dijeron: esto quiere decir porque no trajimos pan. El Señor le dijo: pero si yo multiplico el pan, si en mis manos nunca falta nada. Él les dice: no de la levadura del pan, les dijo el Señor, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Es decir, que el Señor comparó la levadura con la falsa doctrina. La falsa doctrina, mis hermanos, entra en la iglesia y la iglesia empieza a inflarse, empieza a crecer. Y uno dice: ¡qué tremenda iglesia! ¿Y qué hay ahí adentro? No hay nada. Como dijo un predicador, ¿no? Son iglesias llenas de gente vacía. ¿Por qué? Porque cuando hay una falsa doctrina, ¿qué hace la falsa doctrina? No es una comparación mía antojadiza, el Señor dijo esto, Mateo 16, 12. Él comparó la levadura con la falsa doctrina. La levadura infla, hace que la iglesia se vea grande, se vea hermosa, se vea gloriosa, y toda la gente dice: mira qué tremenda iglesia. Hay falsa doctrina. Hay iglesias que suben sus videos, por ejemplo, a internet. ¿Y saben qué suben? Solo manifestaciones. Yo a algunos de ellos ya les he pedido: ¿y cuándo van a subir una predicación? Porque yo quiero saber lo que enseñan. No cuántos se mueven adelante. No cuántas vueltas da la gente en el frente, en el altar. No es eso lo que a mí me interesa. No es eso lo que a mí me edifica. A mí no me edifica ver gente manifestada. De una manera o de otra, ¿no? Porque la manifestación tanto puede ser de Dios como no de Dios. Pero a mí no es lo que me edifica. A mí me edifica la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Las manifestaciones. No, la profecía que hubo el fin de semana. No. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Entonces, a algunos les he pedido, ¿y cuándo van a subir una predicación? Porque yo estoy esperando el mensaje. Y suben 50 minutos, 1 hora de video a internet, y son todas manifestaciones, y el mensaje no lo subieron. ¿Pero qué era importante para esta iglesia? ¿Qué es importante para esta iglesia? La manifestación. Y la verdad que la palabra de Dios no les importa, porque si no lo hubieran subido. En nuestra iglesia hemos tomado esta postura. ¿Sabe qué? No subimos culto. No me va a encontrar a mí subiendo culto. ¿Se dieron cuenta los que entran a nuestro canal? No tenemos culto subido a internet. Y no es que no hacemos culto, sí hacemos culto. Por supuesto que hacemos culto. Ya llevamos 1 hora y tanto de culto cuando empieza la predicación o el mensaje. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo importante? La palabra de Dios, el mensaje que enseña la iglesia. Y dijo el Señor allí que tuvieran cuidado de la levadura, no del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque hay falsa doctrina y eso infla la iglesia, pero eso hace que la iglesia se vea más grande de una manera artificial. Cuando empezamos a introducir metodologías o enseñanzas nocivas, claro, a la gente le gusta porque se infla, pero cuando uno va a ver adentro el contenido no hay nada, hermano. Es como el queso Gruyère. ¿Ha comprado usted queso Gruyère, el de los dibujitos animados? Usted lo corta y ¿qué está yendo adentro? De agujeros. Pasan los ratones por adentro. Está lleno de aire. Y lamentablemente a veces esas cosas pasan, hermanos. No hay contenido. Como decía nuestra hermana hoy cuando dirigía el culto, no hay contenido. Pero decía la hermana, lo dijo, pero cuando llegué a esta iglesia encontré palabra de Dios. Claro, en esta iglesia no estamos promoviendo manifestaciones. Si Dios se quiere manifestar, que lo haga Él cuando Él quiera, Él es el Señor de la iglesia. No hay ningún problema. Si Dios quiere sanar, y Dios de hecho ha sanado, hay mucho testimonio de que Dios sana, aquí en este lugar, allí en la otra iglesia, no hay ningún problema. Nosotros creemos en milagro. Dios es un Dios de milagro, pero los hace cuando Él quiere y cuando Él decide. No cuando nosotros se lo ordenamos. La falsa doctrina hoy ha inundado las iglesias y las hace crecer artificialmente. Iglesias que crecen, pero se vacían de contenido. No hay nada dentro. En Lucas capítulo 12, versículo 1, dijo el Señor: guardaos también de la levadura de los fariseos, y en este caso le puso nombre, no la doctrina, sino la hipocresía. Es decir, que por un lado la levadura representa la falsa doctrina, pero por otro lado representa a la hipocresía, es decir, una apariencia de espiritualidad. Porque ellos, los fariseos y los saduceos, se presentaban como hombres justos, sin embargo el Señor le dice, son hipócritas. Ellos dicen, pero no hacen. Esta es otra clase de levadura. La levadura de la hipocresía, de presentar una pantalla que no somos. Por un lado infla la iglesia y se ven ministerios que han crecido, pero han crecido en la nada. Han crecido simplemente llenos de aire. Y en otro caso, en este segundo caso, es personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad son impíos, disfrazados de hombres de Dios. Y dice Pablo, no es de extrañar, porque hasta Satanás se disfraza como ángel de luz, por lo tanto no es de extrañarse que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. No es de extrañar, dice Pablo. Y hay también peligro de una epidemia con la levadura. ¿Sabía usted que la levadura es contagiosa? En 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. No es buena vuestra, y ahí está la palabra, jactancia, bolsa de aire. Un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa, porque la levadura es contagiosa, genera una epidemia, mis hermanos. Por eso uno debe estar atento a las enseñanzas que se dan en la iglesia. ¿Qué se está enseñando hoy? Nadie pregunta. Nadie pregunta, ¿qué enseñan en esta iglesia? Preguntan si hay manifestaciones, si hay instrumentos, si hay profetas, y le dicen profetas a las mujeres, profetiza, hombre. Porque el femenino de profeta es profetiza. Pero bueno, andan buscando a las profetas, no, las profetizas, lo sumo, nómbrelo bien por lo menos. Entonces hoy otras cosas, ¿no? Pero hermanos, no es eso lo importante. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy nadie pregunta, ¿qué enseñan en esta iglesia? Que debería ser la pregunta crucial.
No es buena, dice Pablo, vuestra jactancia. Y la palabra jactancia significa literalmente bolsa de aire. Eso hace justamente la levadura. Descompone, infla artificialmente, ofrece algo que no tiene. Eso hace la levadura. Con razón, la vida cristiana, estos 7 días de fiesta de los panes sin levadura que Israel tenía que celebrar después de la Pascua, vienen a representar la vida del creyente. No una vida inflada artificialmente. Genuinos, hermanos, sinceros. Mire lo que va a decir la invitación de Pablo al creyente. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Entonces, dice aquí que Cristo en nuestra Pascua ya fue sacrificado, en primer lugar, pero luego ¿qué viene? Una vida sin levadura. ¿Y qué dice aquí Pablo? Panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Acá tiene la explicación de lo que los judíos hacían en el Antiguo Testamento. Y muchos se preguntarían, ¿y por qué hay que comer panes sin levadura? ¿Qué tiene que ver esto? Dios no le explicó nada. Pablo lo explica a la iglesia. Porque cuando uno es niño, no le explica a usted el proceso de la generación de la corriente. Le dicen, no meta el dedo en el enchufe, nada más. Es todo lo que necesita saber. ¿Verdad que sí? Y tiene que obedecer a eso. Y si no obedece a eso, ¿qué pasa? ¡Ay! Como decimos en Argentina, ¿no? ¡Qué patadón! Bueno, es que transgredir las reglas de Dios tiene sus consecuencias. Dios no le explicó todas estas cosas, pero lo explica ahora en el Nuevo Testamento a la iglesia. Lo explica a través del cumplimiento de las fiestas del Antiguo Testamento, que es la persona y obra de Jesucristo. Él es nuestra fiesta de panes sin levadura. Cristo como pan sin levadura, mis hermanos, Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y cómo será Él? ¿Un pan leudado? ¿Un pan con levadura será Él? ¿O un pan absolutamente puro y genuino? No hay pecado en Él, dice la Escritura, ni se halló engaño en su boca. Nada de levadura, absolutamente un pan puro, con la mejor harina celestial. Y Él dice, el grano de trigo cae y muere, y si muere lleva mucho fruto. Y así también nosotros, mis hermanos, cuando venimos a la Santa Cena, ¿con qué celebramos la Santa Cena? Con panes sin levadura, porque es símbolo del cuerpo de Jesucristo que fue partido y es compartido con cada uno de nosotros. Y cuando estemos en el reino milenial, ¿qué nos dará el Señor a comer? Pan sin levadura, porque ese pan en primer lugar representa a Cristo, en segundo lugar representa a cada uno de nosotros. Panes genuinos, sinceros, panes que primeramente pasaron por la Pascua, pasaron por el Calvario y luego comenzaron una vida genuina, transparente, una vida que tiene reglas, pero es una fiesta, es un protocolo, pero es un gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Pasamos al versículo 7. Dice, el primer día de esta fiesta, es decir, el día 15, el día 14 fue la fiesta de la Pascua, el día 15 es el primer día de esta fiesta, de 7 días, dice, el primer día habrá santa convocación, y esto significa una reunión solemne al comenzar. ¿Quiénes se reunían? ¿El pueblo de Israel entre ellos o el pueblo con su Dios? El pueblo con su Dios. Entonces era una santa convocación. Estaban invitados a acercarse todos ese día al tabernáculo, ahí reunirse alrededor del Señor. Mire, el inicio también de la vida cristiana luego de la cruz es un inicio unánime. Cuando en este momento, no sé, en cualquier parte del mundo, ahora, en este instante, una persona se está entregando a Cristo, es hermano nuestro. Es una santa convocación, es el pueblo de Dios reunido con su Dios. No alcanzó a bautizarse en las aguas, no importa, es nuestro hermano. Se entregó a Cristo y luego lo atropelló, no sé, el tren, porque estaba en Nueva York, allí él pasaba justo el subte y
Se lo llevó, no, se lo llevó puesto. No importa, es nuestro hermano en Cristo. Porque desde el momento en que una persona recibe a Jesucristo, viene a la Pascua, que es Jesucristo, viene a los pies del Calvario, ya es parte de esta nueva masa. Esta nueva masa pura, esta nueva masa santa, esta nueva masa sin levadura. Es Dios y su pueblo. El inicio de la vida cristiana luego de la cruz es un inicio unánime. Es un solo cuerpo ante Dios y convocados por Dios. De hecho, la palabra eclesía, iglesia, significa llamados o convocados aparte. Es una santa convocación. Es Dios reuniéndose con su pueblo. Los llamó aparte, los separó. Gloria al nombre del Señor. Y acá dice, reúnanse conmigo, es una santa convocación. Dice también, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios. Cuando usted llegó al Señor Jesucristo, ¿usted tuvo que hacer algo? ¿Tuvo que obrar para ganar su salvación? ¿Tuvo que poner mucho esfuerzo y empeño por ser salvo? No, simplemente creer. Es lo único que hacemos. Por eso dice aquí, ningún trabajo de siervo haréis, porque a la vez el hombre es libertado de la esclavitud del pecado. El creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, la obra fue hecha por Cristo. La salvación es del Señor y ninguno de nosotros obra para ser salvo. Fuimos salvos porque Él ya obró por nosotros, bendito sea el Señor. Por eso dice, no se harán obras, ninguna obra de siervos, nada, no hagan nada. ¿Qué hay que hacer? Vengan, reúnanse conmigo, yo los invito, yo los convoco, yo los llamo, yo los separo, los pongo aparte. Versículo 8, dice que ofrecerían 7 días ofrendas encendidas. ¿Qué son las ofrendas encendidas? Los holocaustos. Traían un animalito, un becerro, traían un torito, traían un cordero y lo sacrificaban. ¿Cuántos días? Los 7 días. Durante toda la fiesta era el cordero sacrificado por ellos, el cordero sacrificado por ellos, el cordero sacrificado por ellos. ¿Sabe cómo se va a sostener usted en esta vida cristiana? Confiando en el cordero sacrificado por usted. Es decir, que yo llegué al Evangelio por el cordero que fue sacrificado. Dios me hizo una nueva masa y ahora me dice, bueno, ahora arréglatelas tú, depende de tus fuerzas, depende de tu perseverancia. No, mi querido, no, depende del Señor, porque poderoso es Dios para guardarnos sin caída, dice Judas, y presentarnos con gran alegría. Es decir, si yo voy a llegar hasta el final, no es porque yo pueda, es porque Él puede. Es porque Él me sostiene. Cada día ellos tenían cordero sacrificado, cordero sacrificado, cordero sacrificado. Los 7 días habían ofrendas encendidas. Hermanos, eso justamente significa esto. Nuestra dependencia de Jesucristo no depende de usted. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando un creyente, mis hermanos, no puede, gloria a Dios que no puede, porque Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque me acuerdo que no depende de mí, depende de Él. Por eso descansamos en Él, por eso creemos que nuestra salvación es segura, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Él es fuerte y nos sostiene. Él es fuerte, mis hermanos, y nos lleva hasta el final. Bendito sea el Señor. 7 días ofrenda encendida, holocaustos, la consagración permanente del creyente a Cristo y por Cristo. Cada día, en cada ocasión, en cada prueba, en cada circunstancia, el creyente también se ofrece al Señor. Porque el holocausto, ¿qué significaba? La consagración. Cada día nos consagramos al Señor. Cada día venimos ante Él y nos entregamos. Y como dice Romanos 12, que tenemos que ser un sacrificio vivo, agradable al Señor. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No, cada día. Es vuestro culto racional. Todos los días venimos al Señor y dependemos de Él. Señor, aquí está mi vida. Vamos finalizando ya. El 7º día, ¿qué habrá también? Santa convocación. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la vida cristiana comienza con Dios reunido con su pueblo. Durante todo el transcurso de la fiesta o de la vida cristiana es el cordero sacrificado por nosotros y nosotros consagrándonos a Él siempre. Y llega el final de nuestra carrera, nuestra vida cristiana. Se terminó nuestro tiempo en la tierra, el final de la fiesta. ¿Y qué pasó? Es santa convocación, Dios reunido con su pueblo. Nuestras hermanas cantaban hoy acerca del rapto de la iglesia, de la venida del Señor.
es Dios reunido con su pueblo. Es una santa convocación. Cuando un hermano se va antes del rapto, cuando los hermanos parten de esta tierra, es una santa convocación, Dios llamándolos a reunirse con Él. Y fíjense esta expresión que hay en la Biblia muchas veces, ¿no? Sobre todo en el libro de los Reyes y Crónicas. Y fue reunido con su pueblo. ¿Pero cómo? ¿No estaba en el medio de su pueblo? Sí. Pero dice que cuando murió, y fue reunido con su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que está en la presencia de Dios. El pueblo que ya está reunido con Él, la santa convocación. Y cuando un creyente parte de esta tierra y fue reunido con su pueblo y con su Dios, en la misma presencia del Señor. Por eso Pablo podía decir, estar con Cristo es mucho mejor. Seré reunido con el pueblo de Dios y seré reunido con el Señor. El final de la vida cristiana, por muerte natural o por el rapto, será justamente una santa convocación. Y simplemente leemos, acompáñenme a leer nada más, este es el último versículo que leemos, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escuchen, limpiémonos de toda contaminación de carne. Ahí está la levadura. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así ha de vivir el creyente. ¿Tenemos reglas? Sí. ¿Hay protocolos? Sí. Pero no se olvide que la vida cristiana es una fiesta. Y el llegar hasta el final no depende de usted, depende de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha y con gran alegría delante del trono de nuestro Padre. A Él sea la gloria por siempre. Le damos la gloria al Señor.